Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis postmercado para el día 19 de mayo del año 2020, martes. Empezamos con nuestra gráfica de 10.000 transacciones y lo que podemos observar en principio es que ya el precio nos mostró una rotura de este máximo de la sacudida. Es decir, en esta zona de acá ya tuvimos un rompimiento del máximo dejado por este pico pues que nos había dejado la sacudida, por lo que vemos que hay una evolución en el rango de Wyckoff, en ese rango macro, por lo que tenemos que reacomodar las marcas y ubicarlas pues en las nuevas zonas de soporte y resistencia que por ahora serán provisionales. Vamos a tomar esta zona como la resistencia y el soporte lo vamos a ajustar a esta parte de acá, donde realmente el precio nos está marcando pues un rechazo importante. Entonces por ahora este va a ser nuestro soporte y por ahora esta va a ser nuestra resistencia. Vamos a cambiar aquí el nombre, esta va a ser la resistencia y estas marcas las vamos a eliminar. Por ahora no las vamos a querer, esta no alcanza a hacer un test y por aquí sí vamos a poner un test en esta parte baja. Listo, entonces eso es lo principal que tenemos que visualizar para el día de hoy, que ya el rango tuvo una evolución, el rango macro, y tenemos que de alguna manera reacomodar las ideas. Esto se produce, recordemos muchachos, por ese movimiento aquí que nos sacude el máximo del engaño pues, o de la sacudida del rango anterior que teníamos, por lo que se produce esta evolución. Ya si vamos a algo más reciente, pues a lo que ha hecho el precio en las últimas horas, vemos que hay una corrida alcista muy fuerte, muy potente, que se ve detenida en esta parte de acá, precisamente donde nos rompe el máximo de la sacudida. En esta zona el precio empieza a hacer una consolidación o una lateralización, donde vamos a esperar o ya buscaríamos en una zona más micro qué es lo que nos va a presentar el precio, si nos va a mostrar un patrón de acumulación para intentar atacar de nuevo esta resistencia macro, esa resistencia nueva que estamos marcando para continuar un camino al alza, o si por el contrario pretende romper esta área macro que tenemos aquí para hacer una especie de back y continuar hasta la zona objetivo, que sería esta siguiente zona macro. Listo, con eso en mente ya sabemos que estamos justo en una zona pues macro, una zona que se ha marcado aquí claramente, y lo que tenemos que hacer es bajar a nuestra gráfica micro a buscar en esa zona el patrón de ataque. Entonces vamos a bajar a nuestra gráfica de 610 transacciones. Aquí tenemos pues nuestro análisis macro, tenemos nuestras zonas marcadas. Recordemos que esta es la resistencia macro y esta es una zona anterior que tenemos pues ahí haciendo su trabajo pues de soportar el precio. Inicialmente vamos a tener este rango de acá, un rango que lo voy a marcar en color blanco, que nos está marcando este movimiento del precio. Es un rango que casi que se desarrolló durante toda la sesión y nos está encasillando el precio entre lo que sería este soporte y esta resistencia. Vamos a hacer primero el marcaje de este rango. Entonces vamos a marcar, aquí sería la resistencia, aquí tendríamos nuestro soporte. Este movimiento aquí obviamente es la sacudida, por lo que ya estaríamos pensando en movimientos a la baja. Esto aquí lo voy a considerar todo como un testeo. Esto va a ser un testeo con unas pequeñas muestras aquí de debilidad, donde ya el precio nos estaría, o los institucionales, perdón, ya nos estarían dando indicios de que el precio está débil, es decir, la oferta tiene cierta fortaleza para hacer que el precio caiga, más aún teniendo en cuenta que estamos justo bajo esta resistencia macro. Listo, el precio despega de ese soporte, pero vemos que no es capaz de llegar a la resistencia del rango, por lo que vemos que hay un agotamiento en la demanda, no tiene el combustible suficiente para que el precio alcance a llegar a la resistencia. Por esa razón nuevamente el precio lateraliza en esta zona de acá, que ya vamos a ver que ahí tenemos otro rango, nos da otro test en esta zona, nos da un test acá, y finalmente nos hace lo que es un rompimiento efectivo, y aquí nos da lo que sería el evento de back, ¿cierto? Ya pues en altas horas de la sesión, horas de la tarde. Bueno, estas marcas las puse en azul. Voy a cambiar entonces el color del rango para que quede todo pues homogéneo. Tenemos aquí el rango en azul
Y vamos a seguir ahora con el análisis pues un poco más detallado, más micro. Voy a ampliar un poco la gráfica para que lo veamos mejor. Esta zona, ya pues teniendo en cuenta el concepto de fractalidad, esta zona que en su conjunto es un test de la zona macro, si vemos que en el rango macro, en ese soporte tenemos un test, tenemos que analizar qué pasa aquí, porque el precio puede hacer dos cosas, o romper la resistencia, romper el soporte, perdón, para continuar a la baja, o ser rechazado desde ese soporte para ir a buscar la resistencia, es lo que estábamos buscando en ese momento. Entonces, para eso marcamos un rango adicional, que sería este rango que lo voy a marcar en color amarillo, que tenemos acá. Este rango de acá, que coincide el soporte con el soporte del rango mayor, y la resistencia pues sería más o menos en esa zona. Entonces, si procedemos con la etiqueta, con el etiquetado, tendríamos aquí primero un marcaje de un soporte, aquí tendríamos la resistencia. Este evento de acá lo vamos a considerar inicialmente como una sacudida. Vamos a ponerlo como sacudida, enseguida revisamos cuál es cuál. Bueno, este no lo había marcado, esto es un falso rompimiento. Y entonces aquí tenemos una serie de test, lo que ha venido haciendo el mercado en estos días. Por lo que estamos ante un contexto cruzado de nuevo. Tenemos un falso rompimiento y otro falso rompimiento a manera de sacudida, que logra llegar hasta el soporte. Estamos mirando si este test es efectivo, es decir, si este test logra romper el soporte para continuar a la baja, o si finalmente este test con este de acá logran romper la resistencia para continuar al alza. Listo. Entonces de esa manera vemos que el precio nos hace un engaño final, que es un rompimiento a esta zona, a este soporte, pero vemos que hay un reingreso con mucha potencia. Cuando debió llegar acá a la zona del back, el precio no realizó este movimiento, sino que continuó al alza, por lo que esto nuevamente es un falso rompimiento que nos estaría dando a entender que este movimiento de acá, este que teníamos inicialmente, fue inicialmente la sacudida, y este de arriba fue un falso rompimiento a manera de muestra de fortaleza de la demanda, es decir, los compradores estaban fuertes en este momento de la sesión. Por eso también podemos observar que el precio después de eso desarrolló ese movimiento al alza con bastante potencia. Listo, entonces después de este rompimiento efectivo que tenemos acá, sería un rompimiento efectivo, a pesar de que no fue con muchísima potencia, si es válido porque el precio consolida sobre la resistencia y finalmente nos da aquí un back, que es el evento final. Después de eso se empieza pues una tendencia alcista, una tendencia que realmente dura poco, y vemos que llega justo hasta una zona de máximos que había dejado el rango mayor en un intermedio. En esa zona es que se marca ese final de la tendencia alcista. Cuando vemos que los compradores no son capaces de romper esta zona y continuar hasta la resistencia macro, sino que el precio se ve rechazado, y en un segundo testeo no logran atravesar esa zona, vemos que la oferta está haciendo presencia o que la demanda no tiene la potencia suficiente para lograr romper el rango. Y aquí nace pues un rango adicional, que lo vamos a marcar por acá, que nos estaría dando pues otras opciones de participación. Tendríamos en esta parte lo que sería una resistencia, vamos a marcarlas en el color que es. Tendríamos por aquí el marcaje de un soporte, esto sería un falso rompimiento. Aquí tendríamos un falso rompimiento a manera de test, ya que no logra atravesar con mucha potencia la resistencia. Bueno, aquí no está funcionando bien esto, vamos a ponerlo del color que es. Este ya sería un evento de sacudida. Este sería nuestro shake de sacudida, a pesar de que aquí nos muestra un falso rompimiento con muchísima potencia, es decir, ya aquí la oferta, los vendedores nos están dando a entender que están fuertes.
que tienen mucha intención de llevar el precio a la baja, por lo que hacen un test final que lo llevan a la resistencia, un test que coincide perfectamente con la resistencia que se había marcado inicialmente, para dar finalmente ese rompimiento a la baja que coincide tanto para el rango blanco como para el rango azul, es decir, ese rompimiento efectivo coincide para ambos rangos. También hay que tener en cuenta que para este rango blanco podríamos considerar este como el rompimiento efectivo y este sería nuestro movimiento de back, ese último movimiento pues que nos da el precio, que es la entrada más confirmada que tenemos. Listo, entonces esos fueron los rangos que se desarrollaron en el día de hoy y el precio ya continúa pues con una tendencia bajista, una tendencia que ya llega pues hasta la zona o el inicio de la sesión asiática en zona de premercado, y ya pues estaríamos mirando que llegó a los objetivos, a la zona macro, y ya miraremos para mañana qué nos presentará el precio. Vamos a ver cuáles serían entonces las oportunidades operativas del día de hoy. Un rango, pues los rangos que estuvieron un poco complejos para analizar, pero vemos que nos dio opciones tanto en largo como en corto, a pesar de que las opciones en largo claras estuvieron en la mañana. Esta zona, este falso rompimiento fue una buena entrada en este test de acá, realmente sería pues como la entrada más confirmada. ¿Por qué? Porque cuando el precio hace este rompimiento se frena y no logra romper estos mínimos que había dejado la sacudida. Cuando el precio se devuelve desde ahí, que no logra romper estos mínimos, vemos que no puede ser un rompimiento efectivo. Esto no puede ser un rompimiento efectivo ya que no rompe este soporte. Por lo tanto se devuelve y de inmediato estamos pensando en movimientos en largo. ¿Hasta dónde? Hasta las resistencias. Es decir, este sería pues como uno de los trades más confirmados o más confirmados, no, más arriesgados, pero con más confirmación estructural de la jornada. Entonces esa sería pues una de las entradas. La voy a poner aquí como un test. Vamos a ponerla acá. Este sería un test. Esta sería pues otra entrada que tendríamos acá, el back. Este back sería otra entrada confirmada, obviamente con objetivos en esta zona, o si lograba romper aquí sacábamos el trade en la resistencia macro. Cuando el precio ya se empieza a consolidar en este segundo rango de color blanco y vemos que nos deja estas estructuras, estos falsos rompimientos y esta caída con mucha fuerza que reingresa, este test también era válido, era un trade muy bueno, un corto, a pesar de que ya eran horas de la tarde. Y era tal vez un poco arriesgado o un poco complejo de tomar por este movimiento tan vertical que el precio hizo para ir a atacar esa resistencia, pero una entrada válida a fin de cuentas. Luego de ello el precio nos da esta entrada, que es una entrada también en corto, para realizar este inicio de tendencia bajista. Y por último, la más confirmada del día era este back, pero ya eran altas horas de la tarde, la sesión estaba finalizando y era un trade pues ya complejo de tomar, más por la hora, a pesar de que la estructura la cumplió y la respetó perfectamente. Esos fueron pues los trades válidos del día, los que vimos. Esperamos que les haya servido. Les voy a mostrar la operativa que yo tomé el día de hoy. Vamos a poner esto en la cuenta en vivo y que nos muestre las operaciones. Yo tomo este trade del día de hoy, este que se ve acá, este trade en el test. Como les decía, ¿cuál fue la explicación de ese trade? Cuando el precio no logra romper estos mínimos de la sacudida y hace un rompimiento que no logra mantenerse sobre o por debajo, perdón, del soporte, y veo que el precio reingresa al rango, cuando da el primer test ingresamos. La salida objetiva de este trade era en esta resistencia, pero cuando veo que hay un ingreso fuerte de capital y que hay una subida muy vertical del precio, espero a que me confirme el rompimiento y aguanto el trade hasta la zona objetiva o hasta la primera zona que seriamente pondría en duda el alza del precio. Cuando veo que el precio empieza a dudar de si va a seguir con su carrera alcista, decido sacar el trade ahí y gestionarlo, porque ya era un retroceso importante que se debía soportar, sin saber si aquí iba a ser un segundo back o si finalmente iba a continuar a la baja, que fue lo que hizo pues aquí en esta parte. Listo, entonces esta fue la operativa del día de hoy. Espero que les haya servido, muchachos.
Quedamos atentos a sus comentarios, sugerencias y nos estamos viendo en el mercado. Un saludo, hasta luego.